Así es. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es lunes 5 de abril, nació Felipe Velasco, es el teórico 1B correspondiente a esta fecha y se llama Los fundamentos de la clínica. Bueno, antes hablamos del campo de la salud mental como un campo interdiscursivo, de multidiscursos, pero no dejamos de pensar justamente que ustedes van a ser médicos y médicas, y que la idea de cómo poder pensar desde el campo médico, cómo poder acercarse a esa otra lectura que les hablábamos de la salud mental. En realidad, cómo empezó la psiquiatría pueden remontarse. Ustedes tienen el texto del doctor Marietam, Historia de la Psiquiatría, que está en el campus, ¿no? Entonces ahí hablan desde los griegos, no sé, la Edad Media, qué sucedió en la Edad Media con los griegos, la Ilustración, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al siglo XVIII-XIX. Ustedes recuerdan que para pensar en la antigüedad, digamos, los epilépticos, digamos, aquellos que presentaban situaciones que eran diferentes, creo que lo raro, lo diferente es algo muy importante, es poder ver que, sobre lo que nosotros trabajamos es lo que se mueve de una forma como diferente, ¿no? Entonces, antes, en la antigüedad, por ahí se pensaba que las personas que presentaban diferencias de lectura, al hablar, de movimientos, eran como transmitían algo de los dioses o estaban embrujados, algo de la divinidad y de la malignidad estaba asociada hacia esas personas que no hablaban como los demás hablan, que no se vestían como los demás se visten, que no trabajan como los que demás trabajan. Esto que parece muy sencillo es algo muy interesante para poder ver. Es muy interesante poder justamente pensar que el campo de la salud mental, entendido como justamente los raros, lo que Foucault va a pensar como los inclasificables, los raros, es el campo de lo que no suena en la curva de Gauss. Entonces, en la curva de Gauss parecería que todos tenemos que ser blancos, que todos tenemos que hablar de una determinada manera, todos nos tenemos que poner determinada marca de jean, y nosotros, los que trabajamos en el campo de la salud mental, los que nos interesa, digamos, escuchamos lo loco que hay en aquello que parecen normales y a los locos que no se parecen a los normales. Digamos que esa sería la idea de entender algo del campo de la salud mental. Entender qué de loco tenemos cada uno de nosotros, aunque parezcamos medianamente normales, y qué tienen los locos para decir que tiene sentido. El sinsentido de los normales y el sentido que aparece en los locos. Esa sería una idea central de lo que aparece dentro de lo que es el campo de la salud mental y el campo de la psiquiatría. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar que algo de la salud mental está en juego, que algo de la psiquiatría está en juego? Cuando aparece algo diferente, cuando aparece algo que uno dice, epa, esto se repite muchas veces, esto no es congruente, lo trae pero dice tal cosa del nene, o está planteando tal situación y se desdice o lo dice como muy estudiado cuando yo le pregunto qué le pasó, cómo fue el accidente. Entonces, la idea de cómo resulta lo que resulta sin sentido en cada uno de nosotros y lo que resulta con un sentido particular en lo que aparece en los locos. Bueno, esta es la idea de entender por qué se da esta materia y entender por qué también vamos a ver psicopatología y por qué vamos a ver psiquiatría. Porque la ley de salud mental, que antes aludía a la 26.657, alude justamente a que no se debe hacer diagnóstico psicopatológico por la condición social, económica, particular de la persona, digamos. No se debe hacer diagnóstico sobre una situación de forzamiento, donde la subjetividad está forzada. Pero sí nosotros tenemos que hacer diagnóstico presuntivo y entender que nosotros tenemos que ser lo suficientemente amplios, estudiosos, actualizados, para entender
cuáles son las presentaciones subjetivas de nuestra época. No es lo mismo entender, voy a tomar a Foucault para esto, los normales y los anormales, entendidos en el siglo XIX que entendidos en el siglo XX que entendidos en el siglo XXI. Si hace 30 años venía una persona trasvestida al hospital, era un psicótico hasta que se demostrara lo contrario. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque el campo de la salud mental es un campo, y el campo de lo terreno psi, para llamarlo de alguna manera, es un campo que es absolutamente sensible a las variaciones sociales y discursivas que estén en la época. Es más, no es más que parte de eso mismo, digamos, parte de cómo aparece la definición de lo normal y de lo anormal. Digamos, hay algo que sucede cerca de la Revolución Francesa con un médico que se llamaba Pinel, ¿no? Que es el fundador, que esto lo tienen que saber, y se los voy a tratar de explicar, en un hospital, digamos, en ese momento el Hôpital General, que es los hospitales generales franceses, no eran, cerca de la Revolución Francesa, en la época así llamada del terror, porque estaban decapitando mucha gente después de la Revolución Francesa, en 1789. Entonces, lo que estaba en juego, existía este doctor Pinel, y Pinel ve en el Hospital General que era un lugar donde eran llevados presos las mujeres que ejercían la prostitución, aquellos pobres que no tenían lugar donde vivir, los homeless de esa época, digamos, donde eran llevados también los rateros, la gente que no tenía condición como para vivir en sus casas, era ahí depositada, no para ser curada, porque el concepto de que el hospital es un lugar para curarse es un concepto, ustedes creo que lo leyeron en la crisis de la psiquiatría y de la antipsiquiatría que les dimos de Michel Foucault o en psicología, es un concepto relativamente moderno, ¿no? Es un concepto moderno que uno va al hospital a curarse. Antes uno iba al hospital a morir. Y el hospital general de ese momento no es el concepto de hospital general que tenemos hoy en día, sino que era un depositario de cuerpos y almas. Siempre piensen en la segregación de los cuerpos, piensen en el nazismo, piensen en los campos de concentración en la Argentina, digamos, donde los cuerpos son segregados por raros. En ese momento, Pinel, alrededor de 1800, lo que hace es advertir que dentro de todos esos raros con el que él convivía en el Hospital General, dentro de esos raros había algunos particularmente raros que decían cosas sin sentido, que de alguna manera hablaban solos, que se movían de una forma particular. Y en un acto que Jacques Lacan dice es protopsiquiátrico, hace lo siguiente: saca el grillete de el encadenamiento que tenían literal de esos hasta ahora delincuentes y dice que son enfermos mentales. Quiere decir que el acto de Pinel es sacarle la cadena a los locos, advirtiendo que estaban locos. Por lo tanto, como dice Lacan, tomando también a Foucault, es un acto protopsiquiátrico, es lo que funda la psiquiatría, diciendo, bueno, hay gente que está presa porque cometió delitos, hay gente que está también presa acá, no porque cometió delitos, sino porque tiene alguna otra afección. Es así que Pinel es el creador, el fundador de lo que se llama la psiquiatría tal como la entendemos hoy en día, y como ustedes advertirán, es también deudor de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad y libertad. Estas ideas de la Revolución Francesa hacen que genere que Pinel haya leído otra escena. Porque ¿qué hace Pinel? En su realidad cotidiana no se queda tomando café únicamente en la sala de médicos del Hospital General de París, cerca de París. No, lo que hace es poder ver otra escena y poder decir acá hay otra realidad. Y genera esto de sacarle el grillete a los locos y generar lo que es la psiquiatría tal como la conocemos. Así que la psiquiatría tal como la conocemos fue creada por Pinel después de la Revolución Francesa. Muy bien. Digamos, no, el año pasado intentamos, y
La historia de la psiquiatría es muy compleja, tiene muchísimas variaciones, detalles, particularidades. Yo en esta primer clase, en este primer teórico, lo que pretendo es establecer justamente a partir de la lectura de Paul Bergerie, que es un gran autor francés, ¿no? A partir de la lectura de Paul Bergerie, que escribió este libro que se llama Los Fundamentos de la Clínica, en donde fue un antes y un después para aquellos que estudiamos psiquiatría, porque él es la tesis de médico que hace Paul Bergerie, que nos hubiese gustado hacer a tantos, ¿no? Los Fundamentos de la Clínica. En este texto maravilloso, lo que explica es cómo fueron evolucionando las ideas psiquiátricas. Paul Bergerie es un psicoanalista francés, médico él, que ha hecho esto. Entonces, Paul Bergerie lo que explica es qué es la psiquiatría, cómo se podría definir la psiquiatría. Y él toma un texto de Lacan. Lacan en un texto explica que hay tres tiempos, hay tres momentos médicos, para entender, ustedes piensen que es gente que está muy influida por lo que es la mirada clínica de Foucault, por lo que es la lectura de los años 60 en París, los años 40 del existencialismo, 50, 60 en lo que es en Francia. Lacan dice que el psicoanalista que estudia psicoanálisis, tiene que entender que hay tres tiempos: instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Lo voy a volver a decir: instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Entonces, lo que hace justamente Paul Bergerie es poder pensar acá, a ver si lo tengo por acá, porque hoy el niño me alteró el nacimiento del niño me alteró las cuestiones. Justamente lo que hace Paul Bergerie es poder entender que tomando esto de Lacan, ¿no? Tomando esto de Lacan y entendiendo estos tres tiempos, ¿qué es la psiquiatría en el sentido de poder acá lo ven como si fuera un compartimento de pantalla muy moderno, que el instante de ver, él lo llama describir exhaustivamente, al tiempo de comprender, que Lacan había explicado para el psicoanálisis, él en psiquiatría dice que es analizar objetivamente, y lo que Lacan había dicho para el psicoanálisis, que es justamente el momento de concluir para el psicoanálisis, él lo llama clasificación racional. Entonces, con Paul Bergerie podemos decir que la psiquiatría tiene como ideales, objetivos, describir exhaustivamente, analizar objetivamente y clasificar racionalmente. Entonces, describir, analizar y clasificar. ¿Esto va en contra de la ley de salud mental? No. Ustedes tienen que saber elementos de psiquiatría y elementos de psicopatología para poder defender sus argumentaciones y para poder entender a las personas que les traen sus problemas. Es fundamental, y cuando tomamos describir exhaustivamente, en el describir exhaustivamente, tal como lo decía León y Bárbara hace un ratito en el recreo, lo que vieron que a veces se aprenden en el recreo más que en las clases, se puede justamente captar que en este describir exhaustivamente es donde vamos a ver psicosemiología. ¿Por qué nosotros les vamos a explicar qué es la presentación, el pensamiento, la senso-percepción? Porque necesitamos de un vocabulario particular para describir exhaustivamente y entender delante de qué estamos. Por ejemplo, si estamos delante de un psicótico o si estamos delante de un neurótico. Eso sería uno de los objetivos de la materia, que ustedes pudieran, de la asignatura, que ustedes pudieran captar cierta conexión del sujeto con la realidad que lo rodea y con la realidad que implica ser uno mismo. Así como vimos en el malestar en la cultura. ¿Cuáles son las fuentes del malestar? Las fuentes del malestar son la supremacía de la naturaleza, dice Freud, el propio cuerpo y el vínculo con los otros. Bueno, para entender cómo está este sujeto padeciendo, sufriendo particularmente, lo vamos también a entender de la misma manera. Cómo aparece ante la naturaleza, qué habla con respecto a su propio cuerpo,
cómo entiende su corporalidad, cómo entiende su malestar y qué le pasa con los otros. En realidad, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis es entender al sujeto desde este punto de vista. Entonces, lo que les decía, estábamos con Pinel. Entonces, ustedes ven que no es casualidad que este acto protopsiquiátrico de inventar la psiquiatría, es casual, sino es que gracias a las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, es que se entiende que puede ser desigual, que puede ser no fraterno porque no viene de la misma fratría, y que merece libertad. Es gracias a las ideas de la Revolución Francesa que se puede entender, digamos, algo de la diferencia planteado desde otro punto de vista. Ven que las ideas de la época tienen que ver sustancialmente con lo que se produce dentro de la salud mental. Hay toda una idea con respecto a la salud mental que por ahí lo amplío con respecto a la clase 1A que terminé de dar hace un ratito, que es todo lo que sería todo lo planteado con respecto a lo psiquiátrico como oscuro, como justamente todo aquellas personas que le quitan la libertad al otro, la psiquiatría como una especialidad maldita en el sentido de que restringe las libertades personales, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos justamente plantear es que pensamos en formar médicos generalistas que tengan esta lectura y también aquellos, ojalá, que salgan de acá especialistas también, psiquiatras, psicoanalistas, porque no lo voy a decir, me encantaría, que justamente puedan trabajar, porque se necesita reformular el perfil del médico y de la médica psiquiatra y de la médica que se ocupa de salud mental, pensar que es una especialidad donde también hay que estudiar mucho y que como en todas las especialidades se puede ser un bueno o un malo, o una buena y una mala profesional en el sentido de que uno se esté ocupando y cómo se ocupa ante eso. Entonces, reformular también el perfil es muy interesante, muy importante. Entonces tenemos a Pinel, digamos, armando una nosografía. Pinel va a hablar de las manías, ¿no? Una nosografía de Pinel, digamos. Nosografía es, no se viene de generar una articulación, una clasificación, según estaríamos, cuando hablamos de nosografía, hablamos en clasificar, arma una clasificación que le es muy útil porque justamente puede hacer una clasificación en 4 que arma Pinel, de la manía, la melancolía, ¿no? El paranoide, y no me acuerdo qué otra más, porque me olvidé, no lo repasé hoy, pero que justamente tiene que ver justamente con la articulación entre manía, melancolía, que son las manías, siempre los franceses tuvieron una manía por la manía, que tienen que ver con las pasiones, y arma una primer nosografía en donde después la sigue, bueno, siguen sus discípulos. Entonces vamos a plantear tres grandes fundadores de lo que es la clínica psiquiátrica. Vamos a tomar a Pinel, vamos a tomar a Kraepelin, que en 1900, ¿no? Viene trabajando desde hacía años. Kraepelin generó 8 ediciones de su manual de psicopatología y de psiquiatría, y que es la persona, el médico, que en Alemania, ¿no? Hay 2 grandes escuelas en psiquiatría, una es la francesa y otra es la alemana, y a ella nos vamos a dirigir, ¿no? Cuando hablemos de psiquiatría, a la francesa y a la alemana. Kraepelin, justamente en alrededor de 1900, justamente viene trabajando con un conjunto de personas, digamos, viendo personas que padecen cierto nivel de delirio, que es decir, de lo que en psiquiatría se llama trastorno del juicio, y veía a ancianos dementizarse. La demencia en psiquiatría no es la locura ni la psicosis. La demencia en psiquiatría es la pérdida de los valores cognitivos y afectivos, que es de una manera progresiva, crónica y recuperable, pérdida
de las funciones psíquicas progresiva, crónica y irrecuperable, eso es demencia, ¿no? Básicamente perdiendo la cognición, digamos, veía a ciertas personas dementizarse, siendo ancianas, pero también veía cierta dementización, cierta pérdida de las capacidades psíquicas, volitivas, de voluntad, volitivas, de pensamiento y de juicio en personas jóvenes. Entonces, Kraepelin dice, pero ¿cómo puede ser que estas personas jóvenes dejen de pensar, dejen de sentir? ¿Cómo puede ser que haya esta involución? Entonces, Kraepelin piensa, sufren una especie de demencia, lo dice en latín, dementia. Sufren una demencia esta gente, sufren una demencia. ¿Pero por qué a los 20 años están con esta pérdida, este deterioro? Y lo llama de una manera particular, lo llama demencia precoz. Entonces, la demencia precoz, que es aquel diagnóstico que precede al concepto de lo que ustedes conocen más ahora, que es esquizofrenia, ahora lo voy a explicar, es descrito por Kraepelin como demencia precoz. La importancia de Kraepelin es central por dos de sus grandes creaciones. Uno es por la demencia precoz. Han visto la evolución. Jóvenes que sufrían deterioro progresivo, crónico, irreversible de sus funciones psíquicas. Y lo llamó demencia precoz. Para luego entender que algo estaba pasando con respecto al juicio y con respecto a cómo ciertos pacientes expresaban sus preocupaciones. Y advierte que hay muchos de estos pacientes que tienen un delirio persistente, crónico, sistematizado, habitualmente con un tema persecutorio. Kraepelin, entonces, creador, la nosografía de Kraepelin en un momento llega a tener 16 cuadros clínicos, entiende que a esos que no deterioran tanto, pero tienen un pensamiento particular, habitualmente persecutorio, con un delirio estabilizado y todo lo demás, lo llaman paranoia. Entonces, Kraepelin, podemos decir a grandes rasgos, en esas 16 cuadros que no les vamos a presentar, establece dos grandes cuadros psiquiátricos, demencia precoz y paranoia. Nos va a servir mucho porque vamos a entender así lo que es el concepto, el campo de lo que es el trastorno del juicio, del delirio, dentro inclusive hoy de lo que llamamos psicopatología y psiquiatría. Kraepelin es seguido por sus discípulos, arma una escuela alemana, kraepeliniana, se dice algo, ¿no? No hay paranoia sin Kraepelin. La paranoia es kraepeliniana. ¿Por qué? Porque Kraepelin también puede hacer, como Pinel, una división, puede entender algo de lo que está pasando, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces uno puede decir, ¿había cuadros que antes de Kraepelin se llamaban paranoia? Sí, todos, como dice Paul Bergerie. El tema es que Kraepelin puede decir, pero vamos a llamar paranoia a los cuadros que tengan que ver con un delirio estabilizado, habitualmente paranoide, que evolucione sin muchas alucinaciones. Entonces, eso lo llamamos paranoia. Entonces, cada vez que decimos paranoia, entendemos que es este delirio crónico, ¿sí? Gracias a Kraepelin. Todo lo que termina en oide en psiquiatría, por ejemplo, paranoide, es lo que no siendo paranoia se parece a tal. Por ejemplo, uno de los cuadros que está entre la demencia precoz y la paranoia es la demencia paranoide, que quiere decir que es un cuadro que Kraepelin describe y que se parece mucho, mucho a lo que hoy llamamos esquizofrenia. Pero entonces, ¿cómo aparece el término esquizofrenia en la historia de la psiquiatría? En Suiza estaba Jung, que es el discípulo de Freud, en 1910, viajan a la Universidad de Clark a dar 5 conferencias famosas, que en la Universidad de La Matanza la dan como uno de los estudios de psicología comunitaria, social, institucional o psiquiatría, que son las 5 conferencias de la Universidad de Clark. Viaja con Jung, y Jung tenía como jefe de servicio
a Bleuler en Zúrich. Y Freud había escrito en 1905 un texto muy, muy famoso que se llama Tres ensayos de una teoría sexual. En ese texto de Freud, de 1905, aparece una gran teoría, que es la teoría sexual infantil, aparece una teoría sobre las perversiones, y aparece la metamorfosis de la pubertad. Esos son los tres ensayos, y la teoría sexual es que el inconsciente sexual. Ese texto que en 1905, y luego corregido en varias oportunidades, Freud había escrito, Jung se lo acerca a su jefe Bleuler. Bleuler, ¿eh? Es que pronuncia Bleuler, pero se pronuncia Bleuler. Así. Bleuler, Bleuler. Muy bien. Eugenio. Entonces, se lo acerca, le acerca el texto de Freud, Jung, no se dice Jung porque es alemán, Jung, se lo acerca a Bleuler, y Bleuler empieza a ver en el servicio de Zúrich algo que él entiende que no es del todo, que no todos los que están diagnosticados, como Kraepelin enseñó, deterioran. Bleuler dice, hay algunos que están diagnosticados como demencia precoz, que evolucionan como demencia precoz, pero otro grupo no evolucionan como demencia precoz. Quiere decir que no todo el trastorno del juicio va hacia una demencia. No va todo, no evoluciona todo igual. Ustedes se dan cuenta de la diferencia que es entre el corte sincrónico. Pinel empieza a cortar la torta y dice, estos son delincuentes, estos piensan diferente, le saca los grillos, dice, venga para acá, son enfermos mentales, ¿sí? Entonces crea la psiquiatría. Kraepelin que entiende los que demencian y son viejitos y los que demencian y son jóvenes, inventa la demencia precoz y la paranoia, y Bleuler que ve la evolución, como tienen que verlo, y tenemos que verlo nosotros, muchachos. Hay gente que en un momento parece loca y en otro momento no está loca. Entonces, muchas veces, no se hace el diagnóstico de psicosis cuando se debería hacer, por ejemplo, porque se entiende que está bajo los efectos, sí, habla así porque fumó un porro de marihuana. No, señora, no está así. Habrá fumado un porro de marihuana, estará un poquito raro porque fumó marihuana, pero esto no lo tiene porque fumó un porro de marihuana. Es algo estructural. Entonces, a veces no se hace el diagnóstico de una psicosis y a veces se sobrediagnostica. En realidad ahora se subdiagnostica más de lo que se sobrediagnostica porque no están muy interesados los psiquiatras en internar, porque lo sabemos perfectamente quienes hemos hecho tantos años la especialidad, que internar a un paciente cuesta mucho trabajo, cuesta mucha dedicación, hay que verlo todos los días, y muchos de los médicos que hacen la especialidad en los que nosotros trabajamos no les gusta mucho escuchar y ver y sentarse y ver al paciente. Y esto implica mucho trabajo. Hay que, como diría el doctor Bergey, como hay que describir exhaustivamente, analizar objetivamente y clasificar racionalmente. Y ni ven, ni analizan, ni clasifican. Entonces, dejan tirados a los pacientes. Esa es la absoluta realidad. Entonces, trabajamos en la Facultad de Medicina de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata para también cambiar ese perfil y saber cuánto hay que trabajar. Volvemos a Bleuler. Bleuler viene trabajando y dice, che, no todos, esto no evolucionan todos iguales, acá tiene que haber una diferencia. Y en 1911 crea un libro, edita un libro famosísimo, que hasta hoy día tiene vigencia para nosotros, que se llama Las esquizofrenias, perdón, el campo de las esquizofrenias y la demencia precoz. Todavía sigue manteniendo el concepto de demencia precoz de su antecesor Kraepelin. ¿Por qué lo llama esquizofrenia? Porque, ¿qué dice cuando dice Bleuler? ¿Qué significa esquizofrenia? ¿Qué veía? Él veía tres cosas que llamamos tríada de Bleuler. Veía lo que Freud había descrito como autoerotismo en tres ensayos. Entonces, gente que estaba muy vuelta hacia sí mismo, introversión, se llama introversión de la libido, muy vuelta hacia sí mismo, no hablaba, podía estar mordiéndose la mano hasta lastimarse, tocándose un ojo hasta producirse una panoftalmitis,
había perdido la dimensión de la palabra y de la comunicación. Él dice, esto debe ser lo que Freud descubrió en un momento como autoerotismo. Esto debe ser un autoerotismo, porque están tan poco héteros y están tan vueltos a sí mismos, que estas personas deben tener autoerotismo. Pero los médicos de la época le dicen, che, mira, Bloiler, no le pongas autoerotismo, porque sabes, vas a tener un problema porque este doctor Freud no sabemos si va a tener futuro o no en Viena. Cambiaré un poquito la palabra autoerotismo de estos pacientes. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y saben qué hizo Bloiler? Le sacó el eros, autoerotismo, y quedó autismo. Entonces, del autoerotismo descrito por Freud en 1905 en 3 ensayos, le saca la palabra eros y le queda autismo. Vamos a ver si por acá debe estar. Bueno, acá tienen en los grandes cuadernos, luego editados por la doctora Areta, Krepper en 1899, demencia precoz, y acá tienen a Gerd Bloiler en 1911 con el grupo de las esquizofrenias. Porque dice, ¿saben qué pasa? Estos tipos tienen este autoerotismo por un lado, y por el otro lado también se conectan porque hablan de las cosas de una forma rara. Estos tipos tienen como una división, escisión de la mente. Hablan por un lado unas cosas y por el otro lado están... Esta escisión se llama en alemán, ¿no? Spaltung. Y dice, es como si tuvieran una lesión, que tuvieran la mente dividida. Por algunos momentos están muy autistas y en otros momentos hablan que los persiguen y yo qué sé. Esto se llama Urspaltung. Urspaltung, disociación primaria. Gran disociación, Urspaltung. Y entonces estos pacientes que están como tan divididos, los voy a llamar como lo llamarían los griegos. Esquizo, que significa división. ¿Y cómo se dice mente en griego? Frenia. Bueno, los voy a llamar esquizofrénicos. Voy a llamar a esta división de la personalidad que yo veo entre el autismo, la vuelta del individuo hacia sí mismo, el estar desconectados del mundo, y esa vuelta al mundo como un delirio, como cosas raras que dicen, está la mente dividida. Así que lo voy a llamar esquizofrenia, mente dividida. Y entonces lo que pienso es esto, dice Bloiler en 1911, lo que pienso es esto, esa mente dividida, lo que lleva, esa Urspaltung, esa disociación previa, lo que lleva es a 3 terrenos en donde el paciente se ve mal. Uno es el terreno afectivo, otro es la asociación de ideas, porque tiene una asociación de ideas, y otro es el ya descrito por Freud, autoerotismo. Y ahí tenemos la tríada de Bloiler para pensar la esquizofrenia. ¿Qué significa? Que están alteradas estas 3 áreas de la conducta. El área afectiva porque tiene un achatamiento afectivo. Por ejemplo, era típico en la presentación de pacientes que se hacían en los loqueros antes, decirle, hola, ¿cómo le va, Pedro? ¿Cómo anda? Bien, bien. Le queríamos decir que hoy falleció su mamá. Ah, bueno, sí, ¿qué más, doctor? Voy a buscar la camilla del otro lado. Entonces, el médico, que hacían como un show para eso, le daba unos puchos para que comprara unos puchos y unos pesos para que comprara yerba, y listo. Entonces decían, ven, tienen aplanamiento afectivo. El aplanamiento afectivo es muy complicado de ver hoy en día, porque hay un montón de casos que cursan con una introversión de la libido en los jóvenes, un negativismo, piensen que hemos estado en cuarentena. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando uno dice esto es una conducta autista. Hay que ser cuidadosos. Después vamos a hablar, la doctora Darling es especialista en psiquiatría infantil. Hay que tener cuidado porque de no sobrediagnosticar el autismo. Pero ese autismo fue pensado por Bloiler en 1911, gracias a ese texto de Freud, que se llaman justamente 3 ensayos de una teoría sexual de 1905. ¿Sí? Y la asociación de ideas está entonces en la Urspaltung, la disociación, produce un trastorno en la asociación de ideas, entonces hablan de una manera particular. No pueden hablar de corrido. Hablan, por ejemplo, diciendo jamón, eudón, atrón, plimplón.
hablan de una manera homofónica muy particular estos pacientes, después lo vamos a ver en trastornos del lenguaje, se llaman neologismos y asociación de ideas particular, no lo hacen según la lógica, tal como nosotros entendemos la lógica aristotélica del sentido, sino lo hacen por homofonía. Entonces, hay un trastorno en la asociación de ideas, hay un trastorno en la afectividad, achatamiento afectivo, excitación psicomotriz, también puede verse, pero lo que describe Bloiler es el achatamiento afectivo, y el autoerotismo, autismo. Entonces, eso es lo que arma la cuestión de lo que serían las esquizofrenias. Profe, ¿puede repetir la tríada? Sí, cómo no. Muy bien. ¿Cómo no, Julián? La tríada es la Ursspaltung. Después les puedo mandar esta foto. Bueno, lo podemos hacer mejor. Ursspaltung es disociación primaria, para que puedan sacar la foto. Achatamiento afectivo, trastorno en la asociación de ideas y autismo, que es autoerotismo. Yo saben cómo los recuerdo siempre, lo recordaba cuando era estudiante, me lo enseñaron a su vez, como es achatamiento afectivo, trastorno en la asociación de ideas patológico y autismo o autoerotismo, ¿sí? Eso es diagnóstico de esquizofrenia, entonces sí, muy bien, Agustín. Ese diagnóstico, nosotros te vamos a después dar cómo se diagnosticaría hoy la esquizofrenia, pero básicamente te vamos a enseñar psicosemiología para que ustedes puedan reconocer cómo estas ideas se expresan en la cotidianeidad del siglo XXI. Pero básicamente la esquizofrenia sigue siendo eso. Vamos a ver qué teorías más hay y sus presentaciones. Bueno, dice buenísimo. Exactamente. Hay después vas a ver cómo te vamos a enseñar el concepto de esquizofrenia, porque ahora lo voy a seguir diciendo. Agustín y a todos los demás. Bloiler no solamente Bloiler genera esta tríada, la disociación, y le da una idea cabal a lo que sería el terreno de la psicosis, quiere decir, pérdida de la realidad, pérdida del concepto de uno mismo, estar partido, hay una psicoanalista alemana, una famosa psicoanalista inglesa que se llamó Melanie Klein, que partió, que acuñó el concepto de splitting, no se dice splitting, se dice splitting en alemán, en inglés, que quiere decir fragmentación. Cuando hay, en las películas, les encanta hablar del splitting, vieron que uno tiene una personalidad múltiple, bueno, que la mayoría de las veces no se ve para nada, esas son cosas malas de Hollywood, ¿no? Justamente, en el achatamiento afectivo, el trastorno de ideas y el autismo, justamente esta disociación que se produce en los tres campos sería lo que en las películas de Hollywood, o que ustedes pueden tener ahí en vista, dicen, tiene múltiples personalidades. Hay una película llamada Fragmentado que trata de esto. Sí, Joaquín, sí, esa película, yo no sé si la vi en parte o no la vi. Sí, exactamente. Ahora vamos a ver qué crítica, o más adelante, no sé si hoy, porque no sé si va a alcanzar, hace Freud con respecto a esto. Pero la fragmentación, la disociación, es una idea central en la psiquiatría clásica. Central. La fragmentación es una idea central. Lo que rompe la unidad, ¿por qué? Porque es la idea del concepto de sujeto del momento, como una unidad. Hoy, en el siglo XXI, estamos mucho más fragmentados. Por eso hay sexualidades múltiples, por ejemplo, o sexualidades no me sale correctamente el concepto, a ver si alguno de los docentes o alumnos, sexualidades en consolidación, digamos, sexualidad en tránsito, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? ¿No eran hombre y mujer? ¿Ven las unidades? Y ahora hay como sexualidades múltiples en el medio. Bueno, piensen que el concepto de la unidad es un concepto central en lo que es el siglo XIX, siglo XX. ¿Se entiende? Desde la antigüedad hasta ese momento. Bloiler no solo constituye esa tríada de Bloiler para pensar la disociación, la Ursspaltung, como esquizofrenia, sino que da la primera clasificación de esquizofrenia que se mantiene hasta hoy, que es la clasificación de que hay 4 tipos de esquizofrenias. Hay una esquizofrenia paranoide, vamos a ir despacito, paranoide, en la que predomina,
dentro de la patología el delirio, una esquizofrenia simple, donde hay gran deterioro, aunque no se entendió aunque no se ve el brote, la esquizofrenia, digamos, hebefrénica, que es la que tienen justamente los jóvenes, que esa es la más peligrosa, la que evolucionaría hacia la demencia precoz, descrita en su momento por Kraepelin. Dije hebefrénica, la de los jóvenes, simple, paranoide y catatónica. Gracias, León, que es lo que toma más la dimensión del cuerpo, que es la del cuerpo muy rígido, muy duro, con un síndrome que se llama síndrome de la almohada, o la que tiene expresión en el cuerpo. Entonces tenemos esas 4 formas de esquizofrenia, que es digamos, una forma de pensar la división del sujeto. La psiquiatría le puso nombre a esto como esquizofrenia. Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? Discúlpame que te interrumpa. No, Saya, no tengo. La catatónica no fue mencionada por otro autor, puede ser, porque en el texto la leí con la ergotónica, ¿puede ser? Si me explicás eso, genial, porque el texto era medio enroscado. Calvan, la describió el doctor Calvan, porque todos, viste que yo te dije, vamos a hacer 3 hitos, Pinel, Kraepelin y Bloiler. Pero en el medio hay un montón de gente, Dios mío, me olvidé, está Clerenbaugh, está Jasper, hay un montón de pensadores. Calvan fue un discípulo de Kraepelin que pudo describir justamente lo que era la patología del cuerpo. Los veía como en coma, muertos o con mucha rigidez, y ahí pudo describir lo que era la catatonía. Y esa descripción... La película Despertar es con Robert De Niro y Robin Williams. Lo muestra perfectamente. Ok, gracias. Como si fuera una encefalopatía, lo que dice León, y después se despierta un tiempito y después se vuelve a dormir. Y lo otro que me habías dicho es Calvan, el que describe el concepto de catatonía. Porque Paul Bergerie dice en un momento, ¿qué hace Bloiler? Toma la catatonía de Calvan, toma el concepto de hebefrenia por demencia precoz y puede articular lo que es justamente la Urs Paltum. ¿Qué otra cosa me habías preguntado que no oí porque justo se ensambló con el sonido de la calle? Ergotonía. Sí, ergotonía, sí. ¿Ergotonía dice el texto? Sí, creo que sí, no me acuerdo bien. Mira, ergo es fuerza y tonía es por tono, pero digamos, lo vamos a buscar. ¿Te acordás qué texto es? Para ver cómo lo dicen. Ahí me fijo y a lo sumo te lo escribo por el chat. Perfecto, perfecto. Catatonía aparece esta dimensión. Estas 4 dimensiones de la esquizofrenia aparecen muy interesantemente planteadas ya por Bloiler y se mantienen aún hoy en día para poder hacer una clínica. Y ustedes dirán, bueno, entonces se borró la paranoia. No. En la clínica quedó la paranoia, que es un síndrome delirante crónico con poco deterioro, y lo que es el conjunto de las esquizofrenias bloilerianas, y en el medio aparecen 4 que son cuadros que están intermedios entre lo que sería la esquizofrenia, gran deterioro, gran alucinación, gran trastorno de juicio con gran deterioro, la paranoia, delirio constante, sistematizado, crónico, poco deterioro, poca alucinación. Y entonces aparece lo que es delirante, francamente delirante, sistematizado, la paranoia, y la esquizofrenia, gran fragmentación, gran deterioro, gran pérdida de los valores preventivos primarios y de las funciones psíquicas. Entonces, estos autores, que yo he elegido estos 3, después les voy a hablar un poquito de Clerenbaugh para poder hablar de senso-percepción, pero estos 3 grandes autores fundaron lo que es el campo de la psiquiatría. El campo de la psiquiatría es fundado por estos 3 autores que de alguna manera nos dan la base para entender las bases de la psicopatología hebefrenia. Hebefrenia, Hebe es de joven, de ahí el nombre Hebe que significa joven. Hebefrenia es
de las 4 tipos de esquizofrenias de Bloiler, hebefrenia, la que acontece en los jóvenes y deterioro mucho, muy parecida a la demencia precoz. Paranoide, mayor desarrollo de delirio, menos deterioro, con delirios de temas que ya les vamos a explicar. Catatónica, la del cuerpo, y la simple, que es sin brote, y que se ve solamente el deterioro. Quiero decirles algo para ir terminando, ¿verdad? Sí. La esquizofrenia se particulariza por lo que llamamos brote. ¿Qué significa brote? Una explosión, una fragmentación, un dolor, desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis también ha sido estudiada, digamos, en el sentido de una pérdida de cierto concepto de la realidad, del cuerpo propio, que implica que el sujeto que sufre esta explosión, esta multiplicidad, esta fragmentación, sufre en general alucinaciones, trastornos sensoperceptivos, esas son las alucinaciones, después lo vamos a ver bien, pero para que vayamos empezando con el lenguaje de la psicosemiología que ustedes requieran. Y esos brotes tienen como característica que después del brote se deteriora el paciente, no es el mismo después del brote. Vygotsky, que fue un gran psiquiatra, explicó que la psicosis, la esquizofrenia, es la pérdida, es un psiquiatra existencialista, definió la esquizofrenia como la pérdida del contacto vital con la realidad. Es una gran definición del gran Vygotsky, que como tantos otros hoy no hemos visto, pero queremos traer. La esquizofrenia cursa con brotes, y el brote siempre deja al paciente en un estado de deterioro mayor al que ingresó al brote. Por eso es importante no hacerse haciendo de progresista y de bueno, no atender a los pacientes, sino medicarlos, porque es muy importante medicarlos en el brote, porque eso depende la vida del paciente y cómo va a estar después en un futuro. Porque un paciente que continúa brotado sin que lo atiendan quienes lo deben atender, que son los psiquiatras, esto produce un gran deterioro. ¿Verdad, León? ¿Cómo podemos corroborar esto para que les quede claro a los No, me parece que en algún momento tendremos que colgar el video que vos hiciste el año pasado con respecto a la necesidad del diagnóstico presuntivo, ¿no? Bueno, esto tiene mucho que ver con el proceso y la historia de la salud mental, no solamente en Argentina, sino en el mundo. En algún momento me parece que tiene que ver con esto que plantea María Clara. A veces los colegas psiquiatras o el conglomerado psiquiátrico, por falta de herramientas, utiliza lo que tiene a mano y a veces sobrediagnostican o hacen diagnósticos con herramientas escasas, ¿no? Eso ha llevado justamente a que haya como cierta resistencia al diagnóstico psiquiátrico, todo un movimiento antipsiquiátrico que se manifestó también en la proclama de la Ley de Salud Mental, no porque la Ley de Salud Mental sea antipsiquiátrica, pero sí me parece que en esa proclama de ley hubieron movimientos que aprovecharon el tiempo político para hacer como esto, ¿no? Como un ajuste de cuentas con la psiquiatría. Ahora, me parece que esto que dice María Clara es trascendental, sobre todo para ustedes, que el día de mañana muchos van a ser clínicos, pero alguno tal vez se dedique a la psiquiatría o a la salud mental desde alguna otra disciplina. Es importante el diagnóstico presuntivo, es el punto de partida, no para estigmatizar a la persona, no para encuadrar a la persona, siempre entendiendo que el diagnóstico presuntivo es eso, presuntivo, que los sujetos y sus tratamientos son dinámicos, entonces lo que hoy vemos el día de mañana puede ser distinto y dentro de un mes distinto aún, entonces uno tiene que dedicarse, comprometerse, seguirlo al sujeto que está en padecimiento para poder ayudarlo. Eso, digamos, implica el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico situacional, para ver la situación del sujeto y su psicopatología en el momento. Sin eso como base, muchas veces cuando uno no determina el problema no sabe qué tiene que resolver, ¿no? Entonces cuando uno no está pudiendo diagnosticar apropiadamente, las herramientas que va a utilizar para solucionar el problema o el padecimiento en cuestión
van a ser infructuosas. Entonces, el diagnóstico, ustedes van a ver les vamos a indicar ahí que ahí tienen que ver, ya subido al YouTube está, la función del diagnóstico, tiene que ver con justamente no etiquetar, no segregar. Justamente diagnosticar implica a tomar un posicionamiento ante esa situación y ver qué operatoria se puede proponer para paliar el sufrimiento, entender algo de la dirección de la cura. ¿Tienen cura los pacientes que tienen esquizofrenia? Gracias, Lucio, muy buena pregunta. Mirá, los pacientes diagnosticados, una cosa es, los pacientes que tienen esquizofrenia, en realidad tienen un devenir crónico. No es que tienen restitución, así se decía en psiquiatría, como se dice en medicina, no tienen restituto ad integrum. Pero yo te diría, ¿quién tiene restituto ad integrum? Somos uno solo. Esto es lo que vamos a preguntarnos con el psicoanálisis. Todos somos un poquito. Por eso Freud no está muy de acuerdo con la palabra esquizofrenia, porque dice, todos estamos divididos. Entonces, una cosa es estar dividido en la neurosis y otra cosa es estar dividido en la psicosis. Y la mayor división, porque Bloiler dice, esto es muy importante, me he olvidado decirlo, si la ur spaltum es muy grande, se tendrá esquizofrenia, y si la ur spaltum es menor, se tendrá paranoia. ¿Lo vuelvo a decir? Entonces, si la ur spaltum es muy grande, esquizofrenias. Si la ur spaltum es de menor grado, la paranoia. Entonces, los pacientes diagnosticados con esquizofrenia tienen un devenir crónico, pero de ello depende, digamos, de la evolución depende los tratamientos que se pongan en juego, digamos, la tolerancia social que haya hacia alguien que no es 100% efectivo en el trabajo, digamos, no, el concepto de cura como ad integrum no lo tienen, pero yo no estoy de acuerdo con el concepto de cura ad integrum. Estoy más digamos, tomada por el concepto de la cura, digamos, tratando de defender subjetividades que puedan integrarse. Entonces, con el concepto de la diferencia ad integrum no tienen cura, pero con el concepto de entender subjetividades diferentes que pueden estar en una sociedad más justa para integrarse, sí pueden tener una mejor evolución si son tratados en su momento, y en su justo punto y armoniosamente. Sí, León. No, eso, cuando uno pregunta, ¿tiene cura? Porque muchas veces uno, digamos, estas preguntas que surgen acá, surgen en el consultorio, ¿verdad? Con el familiar que acompaña al sujeto que uno está en proceso de diagnosticar. Entonces muchas veces uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que se quiere curar, ¿no? Del sujeto? A veces lo que predomina es la bulia, y como está búlico, no sale a trabajar, y como no sale a trabajar... La bulia es falta de voluntad. Bulia. ¿Cómo? No, estoy diciendo lo de la bulia como falta de voluntad. Eso, como están con falta de voluntad, no salen a trabajar, no son sujetos productivos, y muchas veces lo que la familia pretende es que el sujeto sea productivo, porque es lo que tiene que ser en la sociedad. Entonces uno dice, ¿hay que curar eso? Habrá que curar por eso un poco esto que marcaba María Clara, ¿no? Centrarse en la subjetividad y en la singularidad del sujeto y ver, digamos, dentro de las posibilidades, dentro de lo real, qué es lo que podemos hacer para que el sujeto padezca menos, no para que sea funcional a un sistema. Exactamente. Bueno, creo que con esto, León, podemos dar qué diferencia hay entre neurosis y psicosis. No me cerró bien la idea al leer el texto. Muy bien. Bueno, Julián, está muy bien que no te haya cerrado. Hay algunas personas que no le cierran nunca. Vamos a llamar neurosis a lo que se llama normalidad y tienen... Muchas gracias por los comentarios. Espero no haberles sido hoy que me he recibido de abuela. no haya sido muy pesada como abuela. Bueno, de hecho, la neurosis es lo que se llama el campo de la normalidad, es un término inventado por Freud, neurosis y psicosis, mantienen la realidad, tienen una conexión con lo que es el deseo y la pulsión, y no deliran, no alucinan. En cambio, la psicosis es con pérdida de realidad, con pérdida del sentido del cuerpo, por eso podríamos paradigmáticamente plantear lo que es la esquizofrenia. Esa es la psicosis, pérdida de la realidad, pérdida del sentido del cuerpo, un beso, Abril, pérdida del sentido del cuerpo, pérdida del sentido de la realidad, pérdida del sentido del tiempo, ¿sí?
Entonces la neurosis y la psicosis la podemos entender como pérdida de realidad y pérdida del yo. En la neurosis hay un conflicto mantenido, en la neurosis, dice Freud, que el conflicto en la neurosis es el conflicto entre el yo y las pulsiones, entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Ese es para la neurosis. En cambio, en la psicosis, dice Freud, el conflicto está entre el yo y el mundo externo. Y ahí aparece la psicosis que nos permite comprender el concepto de realidad. Bueno, muchas gracias. Y la psiconeurosis, Agustín, era una forma que había de explicar la neurosis antes de Freud. Con Freud, después te lo voy a explicar la próxima vez. La psiconeurosis eran una forma pre-freudiana de hacer nosología. Veo que han leído, ¿eh? Muy bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos la presencia de ustedes, la interlocución, gracias a mis colegas docentes, gracias a los estudiantes, a ellas y a ellos. Espero que les haya gustado, que no los haya aburrido mucho y muchas gracias, muchas gracias. Y nos vemos la semana próxima, el lunes que viene, con las clases 2A y 2B, y en el transcurso de la semana vamos a trabajar en los prácticos. Bueno, les mando un beso a todos, que les vaya muy bien, che. Suerte y felicidades, abuela. Gracias. Muchas gracias. La próxima estoy tejiendo calcetas. Un abrazo para todos. Que les vaya muy bien y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por todo.